A continuación vamos a hablar hoy de cómo el Estado español intentó exterminar a los punks del País Vasco y de Euskadi y a un montón de personas más. Corre video. Mientras escuchamos a Rip, la canción se llama Le puedo ganar tu tasegui aurrer, como se habrán dado cuenta está en vasco, que es en euskera, es el idioma del País Vasco o de Euskadi, el país donde se va a desarrollar casi toda esta historia, una gran historia que tiene que ver con que en ese lugar ocurrió el único, digamos, el único país y el único evento que casi se pudo probar, una de las conspiraciones que ha rodeado el rock and roll y a la historia del rock and roll y a la historia de los movimientos contraculturales. Estamos hablando de que esta famosa conspiración que se habla en torno al rock and roll, sobre todo en los 60, se empezó a rumorear a finales de los 60, a principios de los 70 en Estados Unidos, que había ocurrido con el movimiento hippie, que es cuando la conspiración dice que la CIA inundó de heroína a los hippies de los 60 y de los 70 para neutralizarlos, porque era un movimiento básicamente anticapitalista, pero además antibelicista, y estamos en tiempos de la guerra de Vietnam. Claro. Entonces ese fue justamente la conspiración que nunca se pudo probar. Bajamos un toquecito la cortina. Y es un caso arquetípico porque justamente en el País Vasco, en Euskadi, es donde casi se pudo probar. De hecho se puede probar, hay un informe que está ocultado por el Estado español, se debería desclasificar en unos años, que es un informe que se llama el informe Navajas, que está desaparecido, no está ni vivo ni muerto, el informe ese no está, y ahora a lo largo de los minutos vamos a ir descubriendo por qué. Resulta que nos paramos a finales de los 70 en España, cuando el Estado estaba dominado por la dictadura franquista. Franco muere en noviembre del año 1975. A partir de ahí empieza a haber lo que se llamó la transición, que es la transición de la dictadura española, que en algún momento se llamó el milagro español, a un crecimiento rápido de la mano de Franco en cuestiones económicas, un gran crecimiento de la industria, y esto continuó en los años con una España que se había más que nada convertido en una urbe industrial, donde sobre todo en la zona de San Sebastián, en la zona del País Vasco, es donde había industria muy pesada. Bueno, recordamos en tiempos del primer franquismo, cuando los Stukas de la Luftwaffe de la Alemania nazi bombardearon estos lugares justamente para destruir la industria de aquella república española a la cual Franco le hizo este golpe de Estado y esta guerra. Estamos hablando de la Guerra Civil Española. Resulta que, bueno, entramos a finales de los 70, Franco muere, transición. Ocurre que esta transición hacia lo democrático empieza a provocar que algunas calamidades, ciertamente, debido a que España se quería unir al resto de Europa, una Europa democrática, y para esto tenía que hacer una transición o una transformación. Claro. Entonces, lo que hacen es reconvertirse. Algunos dirán que a el resto de Europa no le convenía una España fuerte desde lo industrial. Obviamente, sos Alemania, tu fuerte es la industria pesada. Ves en España que sobre todo en el norte de España hay industria pesada. ¿Qué haces? No quiero que hagas industria pesada, vas a competir conmigo, vamos a ser socios, nos tenemos que complementar. Claro. Una historia que se ha repetido miles de veces con aquella división internacional del trabajo. Y resulta que esto provoca de alguna manera que empiece a cerrar fábricas, no empresas, muchas fábricas empiezan a cerrar. Además ocurre la recesión, la crisis del petróleo de los 70, que a España le hace mierda, sobre todo en la industria pesada y en la venta de bienes. Esto el nuevo gobierno democrático, que
en algún punto era un gobierno democrático para afuera, porque los funcionarios que habían sido franquistas hasta antes de ayer seguían siéndolo y seguían siendo funcionarios. No hubo un recambio. Recordemos que la dictadura franquista no hubo un juicio a las juntas, no se juzgaron los crímenes de lesa humanidad. De hecho, hasta hace poco los forenses que estuvieron acá, los forenses argentinos, fueron a hacer excavaciones a España y han encontrado fosas comunes. Nunca hubo una subsanación, por eso es el caso de Argentina con el juicio a las juntas, es un caso realmente milagroso. Entonces, volvemos, recesión, desocupación en España, desocupación en las urbes de industria pesada, todo el cinturón que rodea San Sebastián en el norte de Euskadi es un lugar que está lleno de industrias, era donde más había huelgas, donde más había efervescencia juvenil, había mucha represión también, se estaban empezando a organizar los movimientos obreros para unirse a la izquierda del País Vasco, a la izquierda Abertzale, que no era la ETA, era la izquierda Abertzale, que era un partido democrático. También hubo una derecha vasca, que era lo contrario. Entonces, bueno, y empieza a ver eso, mucho efervescencia, movimientos, quilombo, como estamos viendo en el video, huelgas. Entonces, los jóvenes no tenían un futuro muy prometedor y empieza a surgir lo que es la heroína. Ahí hacemos la conexión con lo que decíamos de la conspiración en los 60-70 en Estados Unidos contra los movimientos hippies. Acá parece que empieza a surgir a finales de los 70. Entraba por la frontera con Francia, por la ruta 1 de Europa que une desde Ámsterdam hasta Portugal. Pasa justo por ahí, por el pueblo de Irún, y hay un pueblito que se llama Eucharondo. Ahí está el centro de operaciones antiterroristas de la Guardia Civil, que justamente era el encargado, además de controlar el narcotráfico, ser policía, se encargaban de luchar contra la ETA. Resulta que entonces empiezan también a surgir los primeros grupos de punk, porque imagínate, un mundo bastante lúgubre. También pasan, en el mismo momento pasa en Inglaterra, surgen los Sex Pistols, y a partir de un momento que fue un recital que hubo en San Sebastián de los Clash, a partir de todos los que vieron ese recital, dijeron, tenemos que hacer esto. Claro, era toda gente de pueblo, en cada pueblo, hay muchos pueblos en esa zona, muchos pueblitos, todos desocupados, todos deprimidos, tenemos que quejarnos de alguna manera en contra del punk como una forma real y espontánea y violenta de quejarse. La policía empieza a reprimir salvajemente a todas las manifestaciones. Surgen, en este periodo, las bandas principales de punk y de rock vasco, que después sería llamado rock radical vasco. Ahora les voy a contar por qué. Estamos hablando de La Polla Record, Barricada, Escorbuto, Cortatu, MCD, Rip, Cicatriz, un montón de bandas que surgieron a partir de ahí. Resulta que en la movida obviamente había guita, como habían recitales, se vendían entradas, se vendían discos. En la movida se les ocurrió a los muchachos que empezaban a vender y a nuclear estas bandas, ¿cómo podemos vender esto? Dijeron, y se lo vendemos a la izquierda Abertzale, que tenían un diario, véndanlo como rock radical vasco. Y lo metieron ahí en el medio. Entonces empezó a salir en unos diarios que tenían, justamente que hablaba sobre todas estas luchas que habían sobre lo laboral, y nace este concepto de rock radical vasco, que nunca existió en la realidad, sino que fue una manera de nombrarlos. Claro, la izquierda Abertzale es una ideología de alguna manera, si bien no es un partido político en sí, sino que es una conglomeración de ideas vascas de liberación. De ahí surge este brazo político que es el Herri Batasuna. Hoy un poco sin tanto actos quedan vestigios del Herri Batasuna, ya denominado directamente Batasuna, que es el brazo político de la ETA, fue el brazo político de la ETA, una ETA que nace en el 58, en los 60, donde estos pibes que empezaron a decir, che, acá hay que hacer algo por la liberación. El franquismo en ese entonces, incluso mucho antes, había prohibido el euskera, el idioma vasco, lo había prohibido en las escuelas, el habla directamente en los comercios, en la calle. Si te escuchaban hablando en euskera te cagaban a palos. Me suena eso de no poder decir palabras. Exactamente, viste, acá te rompen las pelotas por poner el bueno, ya directamente habían cortado la prohibición de decir la palabra Perón. Claro, exactamente.
Pero hoy fíjate cómo esta forma de decir todes, hay mucha gente que le rompe las pelotas y te matan. Antes no podías decir Perón, por supuesto. En Euskadi no podías hablar en tu idioma, que era el euskera. Estos pibes se empezaron a movilizar de alguna manera y crean este movimiento político que es el Herri Batasuna, y un poco de todo esto, es decir, cómo nos expresamos, más allá de que la ETA después empieza a hacer mil cagadas. Bueno, un poco la música ayudó a expresarse de esa manera, con esta revolución total de decir, che, queremos ser libres y no queremos que nos prohíban más cómo tenemos que hablar, cómo tenemos que vestir, qué tenemos que hacer. Y aparte justamente tenía que ver un poco de romper con lo anterior, porque había muchos cantautores que durante el franquismo sí hacían canción de protesta, pero lo hacían en un tono, yo me imagino más lo que sería la trova de acá. Claro, era así. Una música por ahí menos relacionada con lo foráneo, y esto viene a romper todo. Claro. Consultaron a un par de médicos y hablaban directamente, bueno, en lo que estuve investigando en un documental que hace la televisión de Euskadi. Habla un médico y dice que la mierda de la cámara, se cayó la cámara. Ahí vamos. Estamos bien. Acá estoy. ¿La tuya fue? Sí. ¿Cómo se cayó? Sí, creo que la enganché con un cable con el pie y no me acuerdo. Ahora vamos a recomponernos. Ahí está. ¿Cómo la ves? ¿No? Ahí. Lo bueno es que siguen dando. Sí, está bien. Son cámaras de prima. Está muy bien. Estoy más cerca ahora, ¿viste? Sí, está muy bien. Mejor. Se cayó por ahí, está perfecto. Ahí está, mirá. Seguimos. Decíamos que, bueno, que encuentran esta manera de expresarse a través del punk, y que los que iban a ver las bandas eran los jóvenes, no solo punk, claro, rock en general. Sí. Se define muy bien la diferencia con el rock más pop que estaba sucediendo a partir de los 80, de la llegada de la democracia y la fiesta que fue la movida madrileña, con un rock no político, más pop, más relacionado a la fiesta y el festejo que a la lucha política, como estaban relacionados las bandas de rock vasco. Este médico que decía recién citaba unos informes que habían sobre la educación, sobre las escuelas. Dice que habían promociones directamente que habían desaparecido, producto de la heroína. Estábamos hablando de la heroína, de que cómo el Estado español usó la heroína como arma de lucha política, y cómo está casi comprobado esto. Resulta que empieza, lo que decía recién, empezaba a entrar la heroína por el norte del País Vasco, por Irún, por Eucharondo. No incautan nada de la droga. Ahí se empieza a sospechar, porque en 1970 incautan 0 gramos de droga. En la década de los 70 entera no incautan nada. En 1980, en todo el año, incauta la Guardia Civil 368 gramos. Muy bien, bueno, es un avance. Es un avance. De 1981 a 1983, poneme el video después si podés, que me va a acompañar para esto. Incautan 10 kilogramos de heroína, que se calculaba que era el consumo de 3 días. Claro, sí, por para supuesto. O sea, 3 años, en 3 años se encontraron lo que era para 3 días. En 1988 desaparece 150 kilos de cocaína. Claro. ¿Qué pasó? Resulta que el gobernador de San Sebastián, que se llamaba Ramón Goñi Tirapú, estos nombres tan raros, José Ramón Goñi Tirapú, aparece en un secuestro, donde secuestra 1 tonelada de cocaína. Perfecto, empezó bien su gobierno, empezaron a incautar cocaína, droga. Resulta que cuando ve el informe de la policía decía 850 kilos. Claro. Dice, ¿qué pasó con los 150 kilos? Fue tal el revuelo, porque estuvo expuesto a los medios, que tuvo que ir el mismísimo juez Baltasar Garzón, que en ese entonces era fiscal, a investigar. Inicia una investigación, una operación de investigación, empieza a investigar, comprueba que habían desaparecido 150 kilos de cocaína. No lo pueden rastrear, la policía no le ayuda en nada, la Guardia Civil no le ayuda en nada, y resulta que termina por volverse a Madrid sin ningún resultado, solamente que habían desaparecido 150 kilos de cocaína, y que la conclusión que llegaba la Guardia Civil era que habían contado mal. Muy bien, bueno, está muy bien la investigación igual. Claro. En ese entonces hay una investigación periodística, ahora hay una investigación periodística que empiezan a entrevistar narcos de esa época, y dice, no, lo que pasaba era lo siguiente. A mí me dijeron
que me traían droga, y yo les pregunté el precio. Y era, como decir, no sé, mucha plata. Sí. Dice, es demasiada plata, dice. ¿Por qué sale tan cara? Le pregunta a su contacto este narco, que está preso por narco. Dice, no, lo que pasa es que es de la Guardia Civil. Resulta que la Guardia Civil le ponía a los policías para llevarla, le mandaba la droga, se la cuidaba y se la llegaba hasta donde estaba él en Madrid. O sea, toda esa movida, el tipo este que era narco decía que fue la Guardia Civil. Todo esto empieza a revolotear, y resulta que empieza a haber más investigaciones. En esos años, a finales de los 80, hay un fiscal que es Luis Navajas Ramos, de ahí viene el informe Navajas, que lo que hace es seguir una investigación interna, asuntos internos de la Guardia Civil del Estado español, de Madrid. Si la Guardia Civil es española, la chancha es la policía vasca, que tiene muy poquita injerencia en todo esto. Y sí, se ve que sí. Y resulta que hacen una información, asuntos internos de la Guardia Civil, mandan un agente especial encubierto que se mete en el cuartel de Icharondo, donde está el teniente coronel, que es el comandante de ese cuartel, el teniente coronel Rodríguez Galindo, que fue comandante del cuartel de Icharondo durante todos estos años, que fue responsable de la lucha antiterrorista. Y vamos a ponernos un poquito más serios y más violentos, porque lo que pasa es tremendo. Resulta que este informe Navajas da cuenta de que este informante, este agente encubierto, está 5 o 6 meses y ya en ese tiempo pudo cobrar más de 5 millones de pesetas de sobornos en este cuartel, siendo un cabo recién llegado, para que diga que no vio nada nunca. 5 millones de pesetas en ese entonces es, para que te des una idea, un Mercedes-Benz último modelo de esa época salía 4 millones de pesetas. Así que el tipo, un guardia civil raso que no cobraba nada, se llevó un montón de guita. En realidad no se las había llevado porque era un informante. Presenta el informe. Esto digamos, llega a las máximas esferas de la Guardia Civil, lo mandan a este fiscal, el fiscal presenta el informe al fiscal general de San Sebastián, hace un registro, deja fehacientemente registrado que le dio el informe, que es una información, un informe preliminar para hacer una investigación mayor, y se va a Madrid. Cuando llega a Madrid, habla con el fiscal general de Madrid, Madrid habla con San Sebastián, con el fiscal general de San Sebastián. El fiscal general de San Sebastián les dice, no me dieron nada. A mí no me dieron ningún informe. ¿Cómo que no te di informe? Si lo tengo, no, acá no hay nada. Resulta que en ese momento había desaparecido el informe, no existía más. En ese informe se dejaba fehaciente pruebas de que había una asociación ilícita entre la policía y los narcos, que justamente los que distribuían la heroína eran los policías de la Guardia Civil, al mando del teniente coronel Rodríguez Galindo. Entonces, ¿qué está más probado que eso? Resulta que esa información, bueno, ahora les voy a contar cómo quedó. En ese entonces, esta información se empezó esta investigación es disparada por que la Guardia Civil empezó a investigar contactos en la cárcel, empezó a investigar, digamos, buscando contactos de la ETA, buscando, digamos, agentes de la ETA, porque estaban relacionados con los narcos, pero no estaban relacionados con los narcos. Resulta que justamente empezaron a buscar los etarragas y encontraron narcos que decían que no, la policía, la ETA no maneja la droga, la maneja la Guardia Civil. ¿Por qué? ¿Qué había pasado? La ETA había empezado a ponerle bombas a los narcos directamente. ¿Por qué? ¿Qué hacía la policía? La Guardia Civil. Y esto sí tiene que ver con el Estado español. Se crea el GAL en ese entonces, que era un grupo antiterrorista de liberación, que en realidad era un grupo de tareas de la Guardia Civil, un comando de la muerte, que lo que hacían era secuestrar, matar y asesinar miembros de la ETA y de la Izquierda Abertzale y cualquiera que se cruce en el camino. Además, lo que hacían era atracos, robaban guita para comprar para comprar heroína, que esa heroína se la distribuían a todos los jóvenes. Y ahí está el nexo con los punks
y con esta generación que fue prácticamente diezmada. Se calcula que en los 80, a mediados de los 80, 1 de cada 200 habitantes de San Sebastián era adicto a la heroína. Sí, eso es un montón. Era una generalidad del País Vasco eso. El famoso caballo. Claro. Que era destruir a los jóvenes. Claro. El modus operandi era... Empezaron por esta cuestión de, mirá, nosotros le vendemos la heroína a los jóvenes del País Vasco, que son combativos, que están haciendo un movimiento político. Además hacemos guita, y con esa guita hacemos un grupo antitareas para luchar contra ETA, porque ETA le estaba metiendo bombas a los narcos. Claro. Justamente era el objetivo de la ETA en ese entonces era de financiar a los policías para que no tengan dinero ni fondos para estas operaciones que eran totalmente ilegales, extraoficiales. Entonces, este informe nunca se pudo probar, nunca habló más nadie. De hecho, en este documental del País Vasco que estuve, de la televisión vasca que estuve viendo, que después les voy a dejar el nombre, lo consultan al fiscal Navajas, ya retirado. Le mandan un mail para hacer una entrevista, quedan para hacer una entrevista, y cuando le dicen el tema, que van a hablar del informe Navajas, dijo, no vale la pena hablar de eso 30 años claro, después. Claro, sí. Eso da otra pauta más de que están todos hasta las manos. Sí, la verdad que sí vale la pena, claro. Y de hecho, no hay arrepentidos. De hecho, Galindo, el teniente coronel del cuartel de Ucharondo, fue condenado a un par de años de prisión, que en realidad fueron 11 meses, que los pasó en un castillo, claro, con las mejores comodidades y las mejores condiciones, y solamente producto de lo que habían investigado se trasladó a una docena de oficiales menores del cuartel de Ucharondo a otros cuarteles y se les dio la baja. O sea, no pasó nada, se cambió algo muy poco para que no cambie nada. Y si alguna vez se libera este informe, va a quedar más que probado que pasó eso. Lo veremos en algún momento. Tendrá que pagar el Estado español, porque el Estado español de los tiempos ya de el PSOE, de alguna manera, claro. El PSOE, estamos hablando de la democracia, claro, tiene una gran deuda con este periodo de transición. Claro. Para que te des una idea, los punks, las bandas punks, quedaron totalmente diezmadas. Los punks mismos cantaban contra la droga que claro, ellos mismos consumían, porque eran prácticamente víctimas. Cuando llega la heroína, no se conocían los efectos trágicos de la heroína, ni tampoco estaba tan propagado el SIDA a finales de los 70 y principios de los 80. El SIDA, porque no había una campaña, recién a finales de los 80, el País Vasco empieza a repartir jeringas entre los adictos para por lo menos promover que no se maten con infecciones o de SIDA. Pero prácticamente, como dice en una entrevista a Yosu, un integrante de Escorbuto, uno de los que murió, dice, jugamos a la ruleta rusa con 6 balas. Claro. Nos inyectábamos heroína con agua de los charcos, y eso era nuestra vida. Y así se nos fueron destruyendo nuestros amigos, perdimos a nuestras familias, y aparte hubo muchos casos de violencia. Atracaban, la policía misma, a través de estos comandos, robaban joyerías para vender la droga, para comprar droga. Los mismos adictos, cuando tenían el mono, el famoso mono que no daban más del síndrome de abstinencia, afanaban a cualquiera. Mismos integrantes de las bandas del rock radical vasco habían afanado para conseguir heroína. Y de hecho vos ves el listado de todas las bandas que te nombré, salvo la Polla Record y algún que otro excepción, todos tienen muertos. De hecho, han desaparecido bandas enteras. Escorbuto, Cortatu, sí, MSD, RIP, Cicatriz, Barricada. Todos han tenido muertos, y si seguís buscando en todas las miles de bandas que tenés, creo que en promedio deben haber muerto 1,5 o 2 por banda. Claro, sí, tremendo fue lo que pasó. Ni hablar de los jóvenes. Ni hablar, un país que tiene culturalmente y musicalmente es espectacular. Cuando uno recorre cómo es la historia musical de Euskal Herria, se da cuenta de que el punk es un movimiento muy importante, sobre todo refundado con la concepción de ETA como un movimiento que le hizo mucho daño al propio País Vasco, una ETA que mató más de 864 personas, de las cuales 22 fueron menores de edad, fueron nenes, y que se adjudicaba, estos grupos intentaban siempre que se mandaban una cagada, no la ETA, sino estos grupos parapoliciales, era adjudicarle a ETA un atentado, y ETA siempre se adjudicó lo que hizo. Por eso, si ETA no salía a decir nada, se daban cuenta de que en realidad lo que estaba pasando era que alguien quería
meterle a ETA un atentado, una muerte o por demás. ETA siempre luchó por la libertad de una forma que ellos creían correcta. La mayoría de la gente decía que no. Y la música cantaba un poco esto. Pero cuando uno iba a los bares, yo tuve la posibilidad de estar en el 99, cuando la ETA todavía funcionaba. Uno iba a los bares y te decían, a ese bar no vayas. Y cuando ibas al bar, sonaba punk. Sonaba obviamente punk propio, no había cosas que eran muy extranjeras, se escuchaba mucha música vasca, pero de música moderna, punk en ese entonces, o hard rock y demás, y te decían, esos bares no vayas, vos ibas, era muy cordial, pero cuando detectaban que por ahí no eras del lugar, te interrogaban mucho. Una experiencia, estaba buena, no había etarras como decían ellos ahí, estaban la mayoría presos, se estaba disolviendo, año 1999, pero sí te contaban y te querían convencer de qué iba esto de la izquierda Bersale, de qué iba Lerry Batasuna y de qué iba por supuesto la ETA. Uno escuchaba, era muy chico, mucha bola no le daba, pero era interesante caminar esos lugares, estar en esos lugares y ver cómo la droga, pero sí el punk y todo ese tipo de cosas destruía en ese entonces también, por supuesto, con un resabio de los 80 a los jóvenes vascos. Sí, el objetivo creo que se cumplió, fue parte parecido a lo que pasó acá con la dictadura militar, pero de una manera encubierta y más careta, porque estaba la democracia, entre comillas. Claro, exactamente. Nunca van a reconocer eso, porque es reconocer algo un crimen cometido en democracia, por elementos que eran del franquismo, porque estos tipos, Galindo era del franquismo, Claro. Y justamente eso, lograron exterminar una generación o diezmarla, justamente la generación más combativa, la generación que por ahí podía oponer una resistencia desde lo político, la destruyeron con la heroína. Y además se sabe y se critica todo lo que hizo ETA, que cometieron asesinatos. Totalmente. Se sabe todo perfecto, pero no se sabe nada de qué hizo el Estado español, qué crímenes cometió, a cuántos mató realmente, y nunca se va a saber. Para que te des una idea, cuando el teniente general Galindo fue metido preso, eso porque ya era demasiado obvio, estaban todos metidos en ese cuartel, que justamente era luchar contra el terrorismo, lo meten preso por esos meses, se demuestra que su patrimonio había aumentado, tenía 11 pisos en España, tenía 11 departamentos, quiere decir, en toda España, y tenía 4 Mercedes-Benz, el tipo. O sea... Y no le llamó a nadie la atención como para seguir investigando. Es la clásica, si seguís investigando, le decía Galindo, al que investiga también va a caer. Y entre todos los secuaces y todas esas personas que estaban implicadas, se dice que al primero que hable lo iban a matar. Yo no dudo que sea así. Bueno, esperemos que algún día esto salga a la luz. Y si no, creo que los vascos lo tienen muy arraigado y saben bien. Vos si consultás la orientación política de cualquiera de los sobrevivientes, desde el Evaristo hasta los demás, se están muy identificados con la izquierda vasca y tiene su propia identidad. Una cosita al margen era que cada banda cantaba en el idioma que conocía, por eso habían algunas bandas que por ahí se llevaban mejor hablando en euskera y cantaban en euskera. Claro, está buenísimo. Acá traje un disco para que vean un toque ahí. Sí, estamos escuchando me olvidé decirlo, estamos escuchando una de los temas de la cortina, que es Cortatu, de esos dos ex miembros hicieron esta banda, que es Negu Gorriak. Fíjate toda la simbología, es tremendo, es muy combativa. Es tremendo. Creo que fue el punk más combativo que hubo en la historia y real, porque los Ramones, los Sex Pistols de la boca para afuera no fueron tan combativos como los vascos. Este es un gran disco porque es un disco de tributos a diferentes artistas, como a Bob Marley, a Public Enemy, a The Clash, las bandas que los influenciaron. Exactamente, es un disco con canciones conocidas de esas bandas en euskera, está buenísimo, es lo último que hace Negu Gorriak. Así que es un gran disco para que vayan a meterse también con la música vasca, con este tipo de pan. La Polla Record es de lo más conocido que hay y es buenísima también. El otro día, investigando, vi un video que está Evaristo tocando en Euskadi con una camiseta independiente, la del año 1990, la Hades, con las 3 rayas, esa. Digo, ¿qué hace con esta camiseta? Fanático del fútbol, fanático del Celta. Gran personaje para escuchar todo lo que tienen que decir. Aparte ahora ya está totalmente limpio. El Evaristo es un tipo muy lúcido, la verdad que es un gran intelectual. Imagínate, como dijo Maradona, imagínate lo que hubiese hecho si no me hubiese drogado. Exactamente, es
Toda esta investigación y todo esto que les conté se disparó también un poco en mí porque estaba viendo una conferencia de un profesor de filosofía que hablaba sobre Deleuze, sobre la axiomática del capitalismo, y tiene que ver con esto. Deleuze dice que el capitalismo tiene una axiomática de cuando aparece un flujo nuevo, en este caso el punk. El conferencista decía esto, Bauman se llama, búsquenlo, sí. Decía que cuando aparece un flujo nuevo, el capitalismo lo codifica para recodificarlo y reterritorializarlo, es decir, absorberlo. Punk, imaginemos lo que pasó con el punk, los Sex Pistols, los Ramones, claro. Lo codifica, lo comprende, lo asimila y te lo vende en forma de ropa de punk, borceguíes de punk, campera de cuero, te vas a la peluquería a hacer la cresta, te venden la remerita de punk, te venden todo, y así es lo que sucede con la reterritorialización de lo que habla Deleuze, que este tipo sacó un ejemplo de qué es lo que pasa cuando no te sometes al capitalismo. El capitalismo activa la máquina de guerra y te destruye. Sencillamente, el rock radical vasco casi no hay sobrevivientes, los destruyó, pero cuando no hablo de un punto de vista de subjetividad, te hace mierda, va y te mata, listo, se acabó. El hipismo fue asumido por el capitalismo, fue asimilado, el rock and roll fue asimilado por el capitalismo, el rock a nivel mundial fue asimilado, lo que nunca pudo ser asimilado fue el rock radical, llamado rock radical vasco. Claro. Uno de los sobrevivientes, o que pisó por lo menos el rock radical vasco y que fue un joven en esa época, es Fito Sellane, de Fito y Fitipaldis, que es otra música totalmente diferente, que si bien la banda no se reconoce como vasca de alguna manera, no lo dicen como tal, es una banda que tiene una gran incidencia en ese sentido también, es una de las bandas más conocidas del territorio, y la otra es Hunza, que es una banda muy actual también, que es una banda muy conocida, que estuvo acá en Argentina, es una banda que suena muy bien, pero no es la música que más le gusta a la juventud vasca. La juventud vasca es muy radical y va muy por el punk, por el rock más duro, le gusta mucho eso, y te das cuenta cuando vos estás en España. Está muy arraigado. Sí, totalmente. Ves a un español y un vasco y te das cuenta quién es quién. Quién es el español y quién es el vasco. Me pasó eso investigando un poquito. Sí, te das cuenta. Poneme ya el video que... Nos iríamos. ¿Nos vamos ya a casa? Nos iríamos. Ah, son -5, sí, vámonos. Nos iríamos con esto. Nos vamos entonces, ponelo en pantalla gigante, así, perfecto. Lo que suena es Escorbuto, una de las grandes víctimas de este crimen. Y vamos a escuchar, para resumir lo que le pasaba a los jóvenes de ese entonces, la canción que se llama Cerebros Destruidos. Y nos vamos.